Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Arrancamos una nueva semana que será ciertamente importante para el proyecto de adelanto de elecciones que ha planteado el Ejecutivo. A partir de hoy continúan los diálogos entre el Premier del Solar y las diferentes bancadas. La semana pasada ya se inició el diálogo con algunas otras bancadas, como por ejemplo Acción Popular, y hoy día nos visita precisamente un congresista de esta bancada, el congresista Edmundo del Águila. Congresista, ¿cómo está? Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por estar con nosotros. El día de hoy, el diario El Comercio publica una encuesta donde se revela que el 75% de peruanos aprueba adelantar las elecciones. ¿Cómo toma usted esta cifra? Bueno, indudablemente que esto es resultado de varios factores, ¿no? Primero, un desprestigio constante y permanente por parte del Congreso, originado, creo yo, básicamente por una agrupación que de forma mayoritaria llegó al Congreso y no supo cuadrar cuál era el rol que le tocaba hacer en este quinquenio, y todo eso ha originado una merma. Y por otro lado, ¿no?, el Ejecutivo, que pese a que un Ejecutivo sin acción, sin ejecución, aprovecha bien esta coyuntura, y lo que hace pues es un poco resaltar todas estas falencias que existen en el legislativo, y la ciudadanía lo entiende así, y ahí está la respuesta. ¿Cuáles son las razones por las que Acción Popular como bancada ha decidido apoyar este adelanto de elecciones? Bueno, primero nosotros le dijimos al Premier cuando nos reunimos, que fue la semana pasada, que nosotros habíamos presentado dos proyectos, ¿no? Un poco uno adelantaba las elecciones, pero en una coyuntura y un espacio totalmente distinto. Eso fue cuando renunció PPK. Cuando renunció PPK, ¿no? Cuando había un tiempo de poder virar y, digamos, no hacer que este periodo de 5 años no se vea interrumpido casi en su parte final, sino casi algo menos de la mitad, que pudiera recomponer las cosas. Porque hay que pensar en eso. Un gobierno no únicamente es el lado político, sino por el contrario, un periodo va más allá de lo político. Y lo segundo, también se presentó un proyecto en el cual se especificaba bien el tema del artículo 112 de la Constitución, para evitar interpretaciones auténticas como las que escuchamos mucho en la década de los años 90. Entonces, ¿cuál es este artículo? De la no reelección. Ah, correcto. De la no reelección, para que todo quede claro. Lo que ha hecho el gobierno ha recogido eso, indudablemente que no lo ha usado en el momento indicado. Hoy en día, faltando 2 años, implementa, lo cual desde nuestra perspectiva cortaría mucho la poca o casi nada viabilidad que tiene el Ejecutivo en temas diversos, a excepción del político. Nosotros le dijimos que le íbamos a apoyar en esta solicitud, en este proyecto de ley, que por cierto es bueno que la gente sepa que el proyecto que se presenta el día miércoles, tal cual lo dijo el presidente, es un proyecto distinto a cual muestra él el día del mensaje el 28 de julio. El título es distinto, entonces... Sí. Pero bueno, digamos, se ha hecho un tema en torno a esto, pero ¿no le parece a usted que no es tan relevante? Finalmente él anunció una intención que luego ha sido formalizada mediante un proyecto de ley. ¿Por qué perdernos en esa discusión que realmente no tiene tanta relevancia? No es perderse, pero es un poco... a veces las actitudes muestran un poco la personalidad de quienes estamos involucrados, no únicamente en política, en periodismo, o en cualquier actividad o espacio social. Entonces tú no puedes decir, o sea, creo yo que la mentira a nadie le gusta, y querer sorprender desde una posición privilegiada tampoco es bueno. Entonces, pero bueno, nosotros no hemos hecho mayor hincapié en ese tema, pero sí es bueno poder saberlo. Y le dijimos que lo íbamos a apoyar en la primera votación, pero si él hacía cuestión de confianza, ya no iba a recibir el apoyo de Acción Popular. Antes de llegar al tema de la cuestión de confianza, porque si es que esto se aprueba por mayoría simple en el Congreso, no habría que llegar a ese escenario. Ya hay 6 bancadas que han manifestado su apoyo. Entiendo que hay como 43 votos que ya estarían asegurados. ¿Usted que está en el Congreso vislumbra que va a ser fácil pasar esto por el Pleno? Yo no sé si será fácil. No te olvides que aún esa bancada mayoritaria que llegó con 73 votos, aún quedan 54. Sí. O sea, bastaría nomás tomar un voto más de otra bancada para, digamos, poder hacer poder impedir que este proyecto pase. Pero yo supongo que en los próximos días recién se va a empezar a decantar el tema. Hay una recomposición también pendiente en el Congreso. Claro que es una recomposición no tanto en los números de las bancadas actualmente, pero sí en la distribución y en la posición en cada una de las comisiones. Entonces hay que esperar todo eso. Creo yo que este es un trabajo que es difícil poder proyectarlo el día de hoy. Respecto de las comisiones, ya que lo ha mencionado, una de las comisiones de mayor relevancia, y sobre todo en el contexto de adelanto de elecciones, es la Comisión de Constitución. La ministra Montenegro dijo la semana pasada que esta
no debía seguir en manos del fujimorismo y en particular de Rosa Bartra. ¿Cuál es la posición de Acción Popular? Yo creo que, ¿cuál es la posición? Siempre la vida y la política te da mensajes y te deja enseñanzas. Lamentablemente, durante los 3 primeros años presidió Fuerza Popular esa comisión. Ellos indudablemente creo yo que tienen los votos necesarios para poder seguir presidiendo, pero sería un buen gesto por parte de ellos dejar la Comisión de Constitución en otra bancada, para que vea que el tema es transparente y sobre todo en un momento y en una coyuntura tan especial se va a discutir un tema tan especial como es el tema de adelanto de elecciones. Yo apelo a que finalmente dentro de Fuerza Popular hay un grupo mayoritario en la bancada que ya lo que quiere evitar es eso, el enfrentamiento o seguir desde una posición de la comisión dilatando o obstruyendo algunos temas. ¿Ve usted que en Fuerza Popular pueda haber esa apertura para ceder, por ejemplo, a esta comisión? Yo creo que sí, indudablemente sería un buen gesto por parte de ellos. Fíjese, si adelanta la elección, ya un partido político que está en el Congreso no únicamente debería pensar como bancada, sino en función a las elecciones que van a ser en el 2020. Y creo que el partido político vive del crédito de la ciudadanía, y lo que deben de recuperar es el crédito de la ciudadanía, y eso nos ayudaría a recuperar en algo ese crédito perdido. Ha dicho usted que en caso se presente una cuestión de confianza, claramente ustedes se opondrían. Pero en la práctica, digamos, hay también una situación en el Tribunal Constitucional. Se está evaluando una demanda competencial que determinará si es que el presidente puede o no usar esta herramienta. Si el Tribunal Constitucional dijera que es constitucional, valga la redundancia, presentar una cuestión de confianza sobre proyectos de reforma constitucional, ¿cuál sería la posición? Bueno, indudablemente si el organismo mayor que regula la normatividad en el país lo dice, creo yo que no hay una instancia siguiente, ¿no? Pero es bueno también saber si el tribunal va a dar respuesta a esa demanda, ¿no? Porque por lo general el tribunal lo que hace es trabaja sobre hechos consumados, es decir, no se antepone a los hechos. No, porque estaría adelantando opinión. Vamos a esperar la respuesta del tribunal, pero en todo caso creo yo, como un partido que siempre ha estado guiado a la normatividad, a la Constitución, a la práctica y el cuidado de la democracia, tendremos que someternos a lo que puede ser una instancia como el TC. Pero considerando que el Congreso ya ha votado a favor de la confianza de proyectos que implicaban reforma constitucional en la anterior cuestión de confianza, se ve un poco incoherente que ahora se dude sobre si es que se puede o no presentar una cuestión de confianza. Son situaciones y escenarios distintos, creo yo, ¿no? O sea, el tema de ahora es una cuestión de confianza básicamente dirigido a un tema que te cambia toda la estructura y todo el sentido, ¿no?, de un periodo, de un quinquenio, que lo trata de cortar. Lo otro estaba inmerso dentro de una reforma política. Desde ciertos sectores, en particular Fuerza Popular, se demanda una renuncia del presidente Vizcarra. ¿Qué le parece a usted esta alternativa? Fíjese, ellos pueden pedir la renuncia del presidente, el presidente puede, si quiere, renunciar o no renunciar, pero yo creo que finalmente no es bueno ahondar, ¿no?, o generar variables que ayuden a generar más incertidumbre en toda esta coyuntura política, sino por el contrario, lo que hay que hacer es hay que despejar el camino, hay que limpiar todo el paso para que esta coyuntura pueda armonizarse. Y es importante que se armonice, ¿por qué? Porque si nosotros vemos los indicadores que indican un poco, que manifiestan cuál es el trabajo, el esfuerzo que está haciendo el gobierno, lamentablemente estaría jalado. Ministerios que tienen menos del 40 o 30% de ejecución. Algunos, creo yo, uno no llegaba ni a los 2 dígitos, al igual que gobiernos regionales. Indicadores macroeconómicos, caramba, que después de 19 años van a decir que el Perú no ha crecido, cuando ahora debería crecer mucho más. Bueno, algo también podría argumentarse que algo de responsabilidad hay en el Congreso, porque ha sido un Congreso que ha tenido una actitud bastante hostil con el Ejecutivo. No, pero eso no impide. Fíjate, este es un Congreso, si queremos ponerle un equivalente histórico, parecido al Congreso del 63. Ese sí era un Congreso obstruccionista. El de Belaúnde. El de Belaúnde, que se bajaron ministros como Javier Orlandini, Valentín Paniagua, el señor Francisco Miro Quesada, Carlos Cueto Fernandini. Oye, pero el gobierno de Belaúnde construyó, se tuvo el crecimiento más grande en ese quinquenio. Los profesores en ese quinquenio tuvieron el mayor ingreso.
en salarios. Se integró 25 provincias a nivel nacional con su capital de departamento. O sea, fue un gobierno revolucionario que el Congreso de nada impidió que fuera un gobierno que la gente pudiera percibir que había crecimiento, había desarrollo. En la gran primera parte del mensaje a la Nación de 28 del presidente Vizcarra, él precisamente trata de dar algunas señales en materia no política, sino más bien en temas económicos. ¿A usted le convenció el mensaje que dio el señor Vizcarra en materia de económica, de política social? Fíjese, pinceladas. Habló de que 100.000 millones de soles, ¿no?, de un shock de inversión para aminorar, acortar esta brecha de infraestructura que tiene el país. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a aplicar eso si él mismo ha pedido un adelanto, ¿no?, de elecciones o de mandato, recorte de mandato en 12 meses? Yo no sé cómo lo va a hacer, sería bueno que lo explique. Segundo, él cuando fue ministro de Transportes se acercó a la Comisión de Transportes y dijo que para el 2021 el 100% de las vías nacionales iban a estar pavimentadas y el 75% de las vías provinciales iban a estar integradas. Hoy en día lo corrió todo para el 2024. Mira ahí. Tercero, habló del CIS, que sea universal. Vamos a ver si acabados esos 12 meses él va a poder lograr eso. Lógicamente de manera responsable, porque sabemos que el CIS está prácticamente quebrado. Y si eso le aumentas un gran número de nuevos afiliados, yo no quiero ni pensar qué es lo que puede pasar con el CIS. No, y además es verdad que a la luz de lo que dijo al final del mensaje, no parece muy realizable esa serie de anuncios, considerando la turbulencia política que se viene de manera evidente. No, claro que la turbulencia y... O sea, es como decir, no, yo quiero lograr un objetivo en términos deportivos, pero voy a cortar mi periodo de preparación. Entonces es imposible. Entonces eso es imposible. Entonces hay mucha incongruencia dentro de ese discurso tan largo, ¿no? Pero lamentablemente los medios, los políticos y la ciudadanía únicamente se fija en los 10 últimos minutos. Tía María acaba de ser tomado el día de hoy, una huelga indefinida. Esos son los problemas que se deberían de tratar, que lamentablemente no se tratan. Una de las grandes dudas que hay en la ciudadanía es ¿con qué reglas vamos a elegir a un presidente y un Congreso en el caso que se adelanten las elecciones al 2020? Desde el Congreso, ¿cree usted que va a haber, y del Ejecutivo ciertamente, una voluntad para implementar algunas de las reformas políticas ya aprobadas para esta elección? ¿Cuáles podrían entrar? Lo ideal es que se aplique el mayor número de reformas. Hay algunas que por un tema de temporalidad no van a poder ser aplicadas. Por ejemplo, el tema de la exclusión de algunos partidos políticos que participan en las elecciones y al no haber primaria no tienen ese primer filtro. Ese es uno, ¿no? Pero particularmente Acción Popular, somos un partido que tiene 63 años, es un partido ya constituido. Entonces, ¿qué cosa pedía, por ejemplo, a la reforma política? Que para esta elección del 2021 la militancia o el número de tiempo de militantes sea 6 meses, ¿no? Claro, yo puedo pedir en un plenario que no sea 6 meses, que sea 2 años. Hoy en día tenemos muchas autoridades elegidas a nivel nacional y que esas autoridades, no, ante el año y medio de haber asumido, creo yo que sería poco responsable o sería irresponsable que postulen a otro cargo de elección popular. Entonces, se va armando más o menos el tema. Nosotros particularmente no tenemos mucho problema en eso. Pero sí, los partidos, digamos, que están recién constituidos o aquellos que quieren entrar que no lo van a poder hacer, ahí viene el problema. Y hay un grupo dentro del Congreso, el grupo de izquierda, digamos, moderada o light, que caramba, si ellos agarraron la reforma política como un caballito de batalla, siendo... y lamentablemente van a tener que ir en contra de todo lo que dice la reforma, porque van a tener que buscar un partido que los pueda canalizar y llevar a participar en las elecciones. Pero no solo la izquierda, ¿no? En el Congreso hay 12 bancadas, varias de las cuales no tienen partido y que van a tener la mitad. Acción Popular, APRA, Contigo, APP, Frente Amplio, y creo que... O sea, son 6. Son 12, 7 quedarían. Claro. 7 tendrían que buscar dentro de los 24 partidos que hoy en día ha oficializado el Jurado Nacional de Elecciones. Claro, o sea que lo cual iría un poco en contra del espíritu de la reforma, ¿no? De fortalecer la institucionalidad. O sea, mira, un año hemos estado en el tema de la reforma, desde el 28 de julio del año pasado. Vía referéndum, si hay reelección o no reelección de los congresistas, si hay el tema de la bicameralidad o no. ¿Para qué? Para que todo finalmente llegue a nada. Entonces yo sé que es difícil opinar, sobre todo cuando tienes 75% de la gente que pide un acorte, una disminución del periodo tanto congresal como presidencial. Pero finalmente la historia, Joaquín, la que se va a dedicar de acá a unos pocos años, no muchos años, en poder analizar si finalmente todo esto
tiene un verdadero sentido. Finalmente, quisiera preguntarle por la situación al interno de Acción Popular. Este eventual adelanto de elecciones acorta los plazos para todos. Y en algunos casos como que el candidato presidencial ya está más o menos claramente definido. En APP todo el mundo sabe que va a ser Acuña, digamos. Pero en Acción Popular, y creo que es algo saludable a la organización, que hay democracia interna, también hay incertidumbre, porque por un lado está el señor Descanseco, el señor Barnechea, no sé si el señor García Belaunde. ¿Quién va a ser el candidato? Bueno, ahí nosotros tenemos elecciones y eso no es fácil, o sea, no es difícil poder saber cuál es el camino que vamos a seguir para elegir a nuestros candidatos. En la última elección de diciembre del 2015, preparándonos para las elecciones del 16, hubieron 4 precandidatos, seguro habrán ahora 3, 4 precandidatos, y será la militancia con los votos quien decida quién desea que represente al partido. Y respecto de los congresistas, dado que, asumiendo que la democracia interna todavía no entra en juego, ¿ustedes igual van a hacer su democracia interna para las listas parlamentarias? Siempre hemos hecho. Yo soy el resultado de eso, de un militante, un voto. O sea, siempre, todos los cargos que son de elección popular y los cargos de dirigencia, los escogemos con un militante, un voto, todos. Ya sea candidato a alcalde, sea candidato a congresista, sea candidato a presidente o vicepresidente de la República. Usted ha sido claro en que va a haber una elección interna para definir al candidato presidencial, pero desde su punto de vista, ¿cuál sería la mejor carta para el Partido Acción Popular? Fíjate, yo creo que conforme uno va avanzando en política, los hechos te van dejando enseñanza. Yo creo que el candidato tiene que ser un candidato auténtico, alguien que quiere y valore el partido. Es un partido que en los 63 años ha demostrado que está ajeno, distante a todo hecho de corrupción. Y finalmente es eso, lo que buscamos es eso, alguien que pueda identificarse con el pensamiento, la ideología y la práctica acción populista. Y indudablemente, si ha sido discípulo de Fernando Belaunde o ha logrado conocer a Fernando Belaunde y entenderlo y practicarlo, mejor aún todavía. ¿Está usted hablando del señor Descanseco, me parece? No, yo no digo un nombre, yo te marco el escenario. De acuerdo, congresista, le agradezco mucho por su tiempo. Gracias. Edmundo del Águila, congresista de Acción Popular por Lima, en Perú, 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Con permiso.